Les damos la bienvenida a todos y ¿me escuchan ahora? Empiezo de nuevo. ¿Se me oye? Florencia. Se te oye muy mal. Vale. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. El caso es que no tengo un micrófono, no. Pero sí. Ahora. ¿Ahora bien? Sí. Perfecto, pues vamos allá. Buenas tardes y buenas noches para los españoles. Bienvenidos al panel número 2, titulado Registro, Inventario y Documentación de Obras de Arte Contemporáneo, Estándares, Fichas y Sistemas de Gestión, que se encuentra dentro del 4º Encuentro Nacional sobre Registro, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo. De nuevo, bienvenidos a todos y les recuerdo que el panel será retransmitido en vivo desde el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de la Nación. Después de las exposiciones, habrá un tiempo destinado para contestar las preguntas de los participantes, tanto del Zoom como las que surjan en la retransmisión de YouTube. Las preguntas serán recogidas durante las disertaciones y durante el espacio destinado a las preguntas. En caso de participar por Zoom, por el chat, hay que dirigirse al usuario ENAC Preguntas y en el caso de YouTube, en el espacio de comentarios. Pasamos a describir lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a ver cuatro vídeos con 4 intervenciones que son las siguientes. En primer lugar, por Sonia González, titulada Performance, ¿de qué manera se puede acceder, estudiar, comprender y poner en circulación una pieza performática? Sonia González es licenciada en Curaduría e Historia de las Artes. Tiene un posgrado en Inversión en el Mercado del Arte. Es docente en la Cátedra de Historiografía de la Universidad Museo Social Argentino y es integrante del equipo de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales del Ministerio de Cultura. A continuación, el proyecto de investigación sobre la conservación de performance art fuera de la obra adquirida, incorporación de visiones no occidentales a la hora de reflexionar sobre posibles estrategias, a cargo de Ruth del Fresno Guillén, que nos escucha desde Canadá, y ella es concienciadora y conservadora de arte contemporáneo. En 2017 se doctoró en la Universidad Politécnica de Valencia y es miembro del grupo de trabajo Toronto Area Conservation Group y del Canadian Art Conservation. En tercer lugar, mi colega Silvia Tena, con una participación titulada Arte de Acción y Performance, Sistemas y Protocolos para su Inventario. Silvia es doctora en Historia del Arte, es crítica de arte, es conservadora, especialista en registro y documentación de patrimonio artístico y coordinadora de proyectos expositivos. Trabajó en varias instituciones españolas, entre ellas el IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, en el cual yo, Cristina Molinas, que no me he presentado, trabajo como jefa del Departamento de Registro. Posteriormente estuvo trabajando en Valladolid, en el Museo Patio Herreriano. También trabajó en el MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y actualmente es la jefa de registro de colecciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y por último tendremos a Antonio Suazo con su intervención Reconstruyendo Conical Intersect, estudio tridimensional a la intervención efímera a partir de la obra fotográfica de Mata Clark. Antonio es arquitecto por la Universidad de Chile y magíster en Patrimonio Cultural por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es especializado en documentación, análisis y visualización tridimensional de bienes patrimoniales. En este momento podemos dar inicio a la reproducción de los vídeos y les espero después para moderar el turno de preguntas con los participantes. Gracias a todos.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, les doy la más cordial bienvenida a este espacio virtual en marco del cuarto Encuentro Nacional sobre Registro, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo. Quiero decirles que me siento muy honrada por integrar esta mesa sobre performance. Por último, antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, principalmente a la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, al Centro Cultural de España en Buenos Aires y al Museo Nacional de Bellas Artes por generar estos espacios de encuentro para pensar juntos posibilidades acerca de nuestras preocupaciones en el campo del arte contemporáneo, que en un punto han dejado de ser importantes para volverse urgentes en este contexto de pandemia. Desde marzo a la fecha nos venimos preguntando cómo incide el distanciamiento y la virtualidad en el arte, sobre todo teniendo en cuenta que la experiencia frente a la obra artística es irreemplazable. Y es esta una cuestión clave en relación a las artes de acción, que es acerca de lo cual hoy les voy a hablar. Sin más preámbulos, les voy a compartir unos interrogantes sobre las artes de acción o performance en los cuales hace un tiempo vengo trabajando. Y estos son: ¿de qué manera se puede acceder, estudiar, comprender y poner en circulación una pieza performática? Debido al carácter ambiguo de la performance dentro del campo de las artes en tanto disciplina, puede tornarse transdisciplinaria. Por ejemplo, una performance puede ser una presentificación corporal, o una performance digital, y o también una performance sonora. A su vez, puede permanecer bajo una forma, pero también puede cambiar, como una performance procesual, y o ser al mismo tiempo una intervención como un collage, sea en el espacio público o privado. Además, puede ser una acción individual, colectiva o transformarse de una en otra. Es así como la performance puede ser efímera, mantener un carácter material o incluso transitar varios, y o a la vez transfigurarse. Por ejemplo, una performance corporal puede tornarse en una fotoperformance, o del mismo modo que una intervención puede venir en una video performance, y a su vez cada una de estas tornarse en una performance virtual. El carácter transitivo la hace inaprehensible y dificulta su registro, así como su catalogación dentro de una colección. Sin embargo, la performance hace foco en un discurso procesual en el que podríamos distinguir una arquitectura o forma, una trama conceptual y una materialidad, donde la arquitectura responde al modo de presentación, la trama conceptual a la lógica discursiva y la materialidad a los componentes de esa arquitectura. Es por eso que nos parece necesario hacer foco en estas cuestiones a fines de comenzar a pensar juntos cómo documentar una performance, debido a que en la actualidad no hay estándares establecidos ni consensos que nos permitan documentar una pieza performática de forma fiel más que las intenciones del artista para poder estudiarlas, comprenderlas y hacerlas accesibles al público. Es por esto que se ha convertido en nuestro objetivo poner en relación a la performance artística y sus protagonistas con las herramientas propias de la gestión de colecciones, y de esta manera evidenciar cómo operan el registro, la documentación y el archivo en y para la preservación, accesibilidad dentro de una colección y puesta en circulación de este tipo de piezas. Para poder cumplir con estos objetivos antes mencionados, me he puesto en contacto con algunos artistas performers y he realizado algunas entrevistas y encuestas. La investigación aún continúa, pero de lo recabado hasta el momento les voy a compartir la siguiente información, basándome en las respuestas de los performers en relación a nuestras preguntas iniciales, sobre el modo al que se puede acceder, estudiar, comprender y poner en circulación al arte de acción, debido al carácter efímero. Lo que hace efímero a la performance es que se trata de obras experienciales, en las que los artistas traducen una idea o creencia a una acción discursiva, y en este sentido las acciones funcionan como un discurso que se materializa de acuerdo a sus necesidades. En la actualidad, el arte de la performatividad y los estudios de performance ofrecen nuevas formas de captar estas obras procesuales. De esta manera, el registro funciona como un manual de instrucciones para poder estudiarlas, entenderlas, cuestionarlas y ponerlas en circulación, y así mantener vivos estos conocimientos, sin perder de vista que hay casos en los que se desdibuja el momento en que el documento puede ser transformado
de un objeto secundario a algo idéntico a la obra en sí misma, como es el caso de las fotografías o videos, que algunos artistas lo consideran documento, y este se convierte en la prueba, como la performance se convierte en la prueba de las creencias, conductas y actitudes del presente, del pasado para un futuro. Y otros consideran estas dos expresiones como performance derivada o como piezas performáticas en sí mismas, mediadas por la tecnología, debido a la ambigüedad de estos procesos y que cada artista decide de acuerdo a sus necesidades cuál es la manera de documentar su obra. Propongo el fichaje de estas microacciones como primera aproximación para documentar las obras. De esta manera, poder generar un corpus o archivo cuyo propósito sea identificar, consignar un proceder, dándole estabilidad, veracidad y creencia a este tipo de acontecimientos. A modo de ejemplo, les voy a mostrar cómo he realizado este proceso con algunas piezas performáticas de menor o mayor complejidad. He confeccionado varios modelos de fichas que pueden dar cuenta en gran parte de las acciones o microacciones que componen una performance. Aquí les voy a presentar 3 modelos que los utilizo de acuerdo a las características de la pieza performática. Una es por características y es la que encuentro que se adapta mejor a las diferentes modalidades de la performance. Otra es cronológica, que se puede usar en el caso de que una misma acción se repita en el tiempo. Y la tercera es por fases o tramos, que me resulta muy útil cuando se trata de performance de larga duración o en territorio expandido. En la ficha de características coloco en cada fila un modo de captar la pieza performática, nombre y fecha de la acción, forma o modo de presentación de la acción o acciones, trama conceptual, arquitectura o materialidad, lugar o contexto, duración, si utiliza o no objetos, si requiere o no participación del público, porque en el caso de una foto performance o una video performance no siempre precisan público durante la acción, si hacen o no bocetos, dibujos, y por último, si usan o tienen documentos, que pueden ser permisos, croquis, mapas, fotos, videos, etc. Hazte parte es una performance duracional performada en 2001 por Santiago Cao, en la que en un juego de palabras, momificación y museificación, Santiago Cao performa una momia, preguntándose cómo se musificaría una performance, ya que los artistas performers utilizan su cuerpo como soporte de obra. ¿En qué se convertiría su cuerpo en tanto obra en dichos espacios? Por eso decide momificarse por 8 horas, que representa el horario regular de trabajo, desafiando así su propio cuerpo. El soporte, a ver si lo soporta. Lo hace para una bienal, la duración 8 horas, y si utiliza o no objetos, si requiere o no participación del público, si tiene o no bocetos y qué tipo de registro cuenta la obra, con qué tipo de registro cuenta la obra. Aquí vemos Florida, vemos Caminata FL 3D, que es el nombre que María Senga le da a la performance realizada en Florida el 3 de diciembre del 2019. Las caminatas son variables de un lenguaje que María viene realizando desde el 2000 a la fecha. Estos movimientos van cambiando según los objetos con los que se relaciona, recogiendo flores, piedras, descalza, con tacos, con las manos en la tierra, en la cabeza, en el piso. Estas obras adquieren mayor fuerza y sentido luego de que el artista sobrevive al atentado terrorista en julio del 2005, en Londres. Luego de este suceso, María resignifica lo acontecido en su cuerpo en estas caminatas, traduciéndolo en una performance.
como homenaje a las mujeres que ya no están. Ella recoge zapatos de otras mujeres y realiza estas acciones en espacios vulnerables. La ficha cronológica es muy útil en el caso de que la acción se repita en el tiempo, por ejemplo, en las caminatas de María Senga, que es la misma acción que es recontextualizada en cada lugar. Y si bien cada una se considera como una pieza en sí misma, se puede entender como parte de una serie, ya que las rige la misma forma, modo de presentación, trama conceptual y arquitectura. La silla es una acción de Silvina Babic que comienza en 2018 a la fecha en proceso. Silvina, consciente de la fetichización y mercantilismo que sufre el objeto artístico en el mundo contemporáneo, propone una performance dialógica que se conforma en torno de un objeto relacional, que es la silla. Una silla que rehabilitada devuelve al mercado a precio de silla y no de obra de arte, dando cuenta de que esa no es la obra, sino lo que ocurre alrededor de esta. De puerto en puerto, sobre el río Uruguay de Silvina Babic. Es una performance transdisciplinaria en territorio expandido, que comienza en el 2014 y continúa en proceso. El énfasis está puesto en el aspecto relacional, procesual y dialógico. Relacional entre las embarcaciones como construcción cultural y el río, y entre el hombre y la naturaleza. Procesual en la navegación, el derrotero, la itinerancia zigzagueante. Y lo dialógico en los acuerdos con la comunidad para que las trasladen de un lugar a otro. El tercer ejemplo de ficha capta microacciones por tramos o espacialidad y modos de exposición. Se podría hacer también una similar por fases o etapas. La performance No de 2019 de Luján Funes. Ella junto a otras mujeres hace una intervención sobre la calle Florida, con la frase "mi cuerpo no es tu cuerpo". La artista hace una traslación simbólica de su cuerpo y el de otras mujeres a una tela blanca de 5 metros con la frase "mi cuerpo no es tu cuerpo". La acción consiste en bordar la frase y al mismo tiempo invitar a otras mujeres a que lo hagan. La acción comenzó alrededor de las 15:45 y terminó a las 19 horas. Es una performance de género que es una declaración en sí misma y al mismo tiempo una reivindicación al acto de bordar. Además, la palabra no es una referencia a otras performances de la historia del arte, donde los artistas hacen la intervención en el espacio público y los espectadores participantes completan la frase obra. La acción de construcción Jaula 69 de 1994 es una performance procesual llevada a cabo por el colectivo Ala Plástica, otros artistas y miembros de la Comunidad de La Plata. La performance da cuenta del carácter procesual de la obra con acciones que comienzan en 1991, cuando el colectivo Ala Plástica, conformado por Silvina Babic, Alejandro Maitín y Rafael Santos, llevan adelante la recuperación física y funcional de una biblioteca abandonada dentro del Parque Zoológico de La Plata, constituyendo con esta intervención un lugar para la reflexión, para la creación artística e intelectual y posicionamiento crítico respecto de la situación de las especies en cautiverio allí alojadas. En 1994, después de deconstruir sus propias ideas, deciden hacer la deconstrucción de la jaula 69 utilizando las mismas técnicas de devastación utilizadas para la realización de esculturas, con el fin de demoler las celdas, las jaulas, los lugares de tortura y sufrimiento de los animales. A partir de esa acción, 22 jaulas fueron demolidas. Para ir finalizando con esta exposición, debo decir que la performance es también para mí un modo de conocer, y el archivo caminante de Eduardo Molinari, que es una obra que comienza en 2001 y continúa en proceso hasta la actualidad, en la que el artista reúne acciones de investigación
que performativamente realiza con modos artísticos, ha sido de gran inspiración para realizar este trabajo. Les debo la ficha, ya que la obra tiene 19 años y continúa en proceso. Ahora sí, terminando, el archivo es una memoria y una materialidad, y es evidencia de la historia. Por esto deberíamos considerar a estas obras, las acciones performáticas, evidencias de nuestra historia, y hacerlas accesibles, hacer que estén a disposición para poder conocernos más. Muchas gracias. Hola a todos, espero que estén disfrutando. Antes de empezar, quería agradecer la oportunidad, ya que mi charla es una presentación en sociedad de una investigación que todavía es un proyecto. No está en marcha oficialmente. Yo les hablo desde Richmond Hill, una ciudad al norte de Toronto, en Canadá. Desde hace tiempo me interesa la concienciación como una forma de conservación preventiva. Introducir la idea de conservación entre la comunidad artística se ha convertido en una efectiva y bien testada estrategia de conservación preventiva. La mayoría de los artistas con los que trabajo son artistas emergentes. En su gran mayoría no se vinculan a instituciones artísticas como museos. Por ese motivo, muchos no se ven expuestos a la idea de conservación. Me refiero no solo a la conservación de tratamientos y análisis, sino también a la disciplina inmatérica de conceptos, una disciplina de reflexión. Durante mi investigación de doctorado, tuve la suerte de trabajar con un grupo de 89 artistas emergentes, a los que entrevisté. 5 años después de esas entrevistas, sigo en contacto con muchos de ellos y me confirman que las charlas y conversaciones que tuvimos influyen en su toma de decisiones en materia de conservación. Que se plantean las cosas de una forma diferente y que se hacen preguntas y toman decisiones. Como dice la canción de Rush, Free Will, if you choose not to decide, you still have made a choice. Y esa es la clave cuando trabajas con artistas. Da lo mismo que decides, si lo has decidido en conciencia. Dejar que la obra muera, porque el artista así lo quiere, es una estrategia de conservación, aunque suene contradictorio. Y es ahí donde empiezan las preguntas que nos llevan a la necesidad de seguir investigando. ¿Por qué? ¿Es contradictorio para un conservador cerciorarse que una obra desaparezca? ¿Es eso conservar? La investigación propuesta quiere continuar con algunas de las conclusiones obtenidas en la investigación de doctorado. En esta se estudió estrategias de conservación preventiva y la efectividad de la entrevista al artista. La entrevista demostró ser una poderosa herramienta para conservadores y otros profesionales vinculados al arte. Se testaron los límites éticos de algunas metodologías de conservación y a su vez se realizó un trabajo de concienciación entre artistas y otros profesionales involucrados. Se analizó la idea de deterioro y la intencionalidad del artista. La conceptualización de la idea de deterioro abrió nuevas puertas de conversación sobre las estrategias de conservación establecidas. Esta investigación de doctorado dejó la puerta abierta para continuar investigando sobre el concepto de deterioro, sobre cómo la concienciación puede jugar un papel crucial en el proceso de conservación preventiva y cómo la entrevista, llevada a cabo por un conservador, puede influir en la práctica y la investigación. Teniendo en cuenta todo ello, el presente proyecto de investigación espera estudiar las estrategias de conservación de performance art y arte efímero, establecidas por instituciones reconocidas, y encontrar una metodología aplicable a obras y artistas fuera de los círculos institucionalizados. Esta nueva investigación hará uso de la entrevista como una de las fuentes de documentación. El factor concienciación quiere ser añadido como una nueva perspectiva a la intencionalidad del artista, la cual, como remarca Da Costa Rodríguez,
es imprescindible tener en cuenta, aunque por otro lado, como dice Wharton, los conservadores usamos el término de intencionalidad artística basado en la comprensión de las relaciones complejas entre las ideas en la mente del artista, las diversas influencias en su trabajo y el trabajo que crearon. Con todo ello, la investigación que se presenta comparte continuidad con la investigación previa. La segunda se beneficiará de los conocimientos adquiridos en la primera. Según la definición de la Tate Modern, en su glosario terminológico, performance art son obras de arte creadas a través de las acciones llevadas a cabo por los artistas o los participantes, las cuales pueden ser en vivo o grabadas, espontáneas o con una partitura. Todo ello nos habla de tiempo y de espacio, pero en muy pocas ocasiones nos habla de materia. En muchos casos, la materia es el resultado de lo que Snyder denomina the remains, los restos. Destacados museos coleccionan performance y arte vivo y se han visto obligados a encontrar respuestas a la complejidad ontológica de estas obras, llevando a cabo investigaciones sobre conservación como remarcan algunos trabajos de Van den Hegel, Marsal, Holbrook y otros. Uno de los principales resultados de estas investigaciones sería la publicación Estrategia para documentar y conservar performance, presentada por Lawson y otras investigadoras de la Tate en 2019. Preservar y documentar arte efímero y performance art se ha convertido en un tema interdisciplinario y de intenso interés, lo que confirma que hay un amplio margen para la innovación investigativa. Como he dicho, en este proyecto se investigarán las estrategias de conservación recientemente desarrolladas, como la idea de las perspectivas cambiantes según los diferentes interesados, presentada por Laurenson y Van Sadle, o la idea de biografía de una obra de arte, también desarrollada por Van Sadle o Lewis. Se quiere conseguir estrategias para dar forma a protocolos que puedan educar a artistas emergentes y profesionales relacionados con arte performático. Dicho de otra forma, los principales objetivos de esta investigación son participar en un profundo estudio, análisis y comparativa de los protocolos y estrategias de conservación y actuales proyectos de investigación relacionados, como documentación, adquisición y archivo, y cuestionar la efectividad de su perspectiva y metodología, incluyendo, como remarca Giguère, las diferentes formas que las obras de performance art toman una vez han sido adquiridas por museos, o aspectos como el acto de transformación de una performance para convertirse en una instalación fija que pueda ser adquirida por un museo, como dice Wharton. El segundo objetivo es aprender de los artistas indígenas e incluir definiciones y criterios de inclusión para la conservación de obra efímera, incluyendo perspectivas raciales y queer, que tenga una aproximación abierta. Como se destaca en la reciente declaración de la Asociación de Conservación Canadiense, la conservación de arte es una profesión fundada en el legado del colonialismo. Aunque hay una clara tendencia al cambio en este aspecto, Balachandran, por un lado, y Durán, por otro, nos recuerdan que todavía hay un largo camino por recorrer. Debemos exponernos a lo desconocido, descubrir modos que no son parte de nuestra realidad. A mí me sucedió con la perspectiva queer en el arte, y por lo tanto los criterios no definidos y el liminal, que serían aplicados a la conservación también. Me los cuestioné gracias a trabajar con la artista queer Coco Guzmán. El estudio que se propone en esta presentación quiere evaluar la idea de confianza como estrategia de conservación. Confiar.
Tenemos un ejemplo en Tino Segal y los métodos de transmisión de su trabajo utilizando la transmisión oral y, en cierto modo, la confianza como base. La investigadora principal del proyecto quiere trabajar con artistas curadores y otros estudiosos identificados como indígenas para evaluar la idea de confianza y transmisión oral como posible estrategia en la conservación de arte efímero y arte performático. Y con todo ello, encontrar una metodología y estrategias que puedan servir a artistas emergentes de cualquier raza, etnia, identidad o grupo social. Se plantean tres fases de trabajo interrelacionadas. La fase 1 es la recolección y análisis de datos, la fase 2, protocolos indígenas y la fase 3, un practicum. La fase 1 consiste en recolección y análisis de datos. La investigación se iniciará con un análisis, identificación, estudio, comparación y evaluación de la efectividad de las estrategias y protocolos de instituciones seleccionadas a nivel mundial. Instituciones canadienses y norteamericanas, especialmente las que tienen un programa de adquisición de obra contemporánea significativo, que incluyen performance art, por supuesto, como la AGO en Toronto, el MAC en Montreal, el MoMA en New York y San Francisco, LACMA en Los Ángeles, etc. Simultáneamente, se hará lo mismo con instituciones europeas, incluyendo la Tate de Londres, el Reina Sofía en Madrid o el Instituto Marina Abramovich, iniciativa directamente dirigida por un artista. México y Latinoamérica, por ejemplo, el MAM Museu de Arte Moderna de Sao Paulo, en Brasil. Australia y Nueva Zelanda, y Asia, representado por el Blast Museum de Hong Kong y el Asia Art Archive. La selección de instituciones en este momento está basada en el interés inicial en este trabajo de investigación y la relación establecida con algunos conservadores y curadores de estas instituciones. Hay que tener en cuenta la situación COVID-19 para llevar a cabo todo esto. Algunas partes del trabajo dependerán de cómo estemos en ese aspecto. Tengan en cuenta los presentes, que esta investigación está abierta a sugerencias para posibles instituciones interesadas o sugerencias en relación con proyectos similares que sean de interés para la investigación. En un periodo de entre 6 y 9 meses, se llevará a cabo una profunda e intensa revisión de la literatura especializada. Es importante recordar que esta investigación quiere ser inclusiva y holística, por lo que no solo se utilizará fuentes relacionadas con conservación, de arte performance, sino también sobre ética, estética y otros estudios relacionados, como antropología, etnografía y estudios indígenas. Durante este periodo también se realizará una búsqueda de instituciones y colecciones que contengan performances realizadas por artistas indígenas canadienses, como es el caso de la TD Gallery of Indigenous Art. También se buscarán colaboraciones y residencias. Protocolos indígenas. En la fase 2 se caracteriza por los protocolos indígenas. Se trata de una sección en la que se quiere investigar y colaborar con artistas y otros profesionales del arte que se identifiquen como indígenas. La intención es ampliar los criterios establecidos cuando se crean protocolos de conservación. Se incorporarán artistas, investigadores e instituciones indígenas interesadas en unirse a la conversación. Como hemos dicho anteriormente, la disciplina de conservación en general está basada en unos principios colonialistas que no incluye la visión de las mal denominadas minorías. Como Humberto Farias me dijo una vez, la palabra minoría es un equívoco. Juega con la idea de menor no solo en número, pero en capacidades y voluntades. Hablamos de minorías que son mayoría. La tercera fase se centrará en la diseminación y expansión del conocimiento en relación con estrategias de conservación
en la comunidad de artistas canadienses emergentes y no afiliados. Esta fase de la investigación quiere llevar lo aprendido a la práctica a las aulas de universidades canadienses, donde se desarrolla la especialidad de Performance Art. La idea es trabajar incluyendo al artista como portavoz de sus propias ideas. También se tendrá en cuenta a otros profesionales del arte que quieran participar de la conversación, como registradores, curadores o coleccionistas. Ver cómo esas estrategias que se han analizado, estudiado y cuestionado pueden funcionar o no con ellos y cómo esto puede ayudar o no a mejorar la práctica artística y en consecuencia ser una estrategia de conservación preventiva. De esta investigación se espera conseguir unos resultados específicos, entre ellos el desarrollo de estrategias y protocolos, como ya he comentado, para la expansión del conocimiento y las oportunidades de los artistas canadienses emergentes y de media carrera, adaptándose y siendo flexibles a las necesidades de las características de cada obra y artista. Esperamos que esto ayude a crear puentes entre artistas y la nueva realidad institucional. Por otro lado, en mi práctica, como profesional, el libre acceso a la información es fundamental. Las entrevistas que resulten del proyecto se incorporarán a la base de datos de libre acceso que se ha desarrollado bajo el nombre de Testimoniart, que os animo a visitar. Se espera poder publicar de manera escrita en revistas especializadas, presentar y diseminar lo obtenido en espacios académicos o en festivales de performance art. Y se quiere crear, como un resultado tangible, un manual para uso de artistas, personal académico y otros profesionales del arte interesados. Quiere ser una herramienta útil que reafirme los lazos entre conservación, práctica artística y teoría crítica. Sé que no he comentado los problemas colaterales que surgen de las estrategias basadas en documentación o las obras que derivan un soporte tecnológico, como el potencial futuro problema de obsolescencia, porque todo no cabe en una sola investigación, pero todo esto se tiene en cuenta. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Tena y les hablo desde Barcelona, España. Mi trabajo se desarrolla en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, una entidad pública ubicada en Barcelona que tiene una colección muy vasta de unas 340.000 obras que abarcan desde las piezas románicas alrededor del año 1000 hasta la actualidad. Bien, esta charla parte de una distinción clara y tajante entre dos tipos de documentación y las diferentes necesidades de conservación y preservación que implican. Por un lado, la documentación creada o aportada por el artista y la generada por el conservador o registrador. En esta charla intentaré defender la necesidad de cambiar el paradigma con respecto al papel del conservador, abogando por transformar su rol en el de un agente coproductor capaz de entender la obra performática como algo evolutivo y actuar con esa premisa. De ahí que el proceso documental ha de tener un carácter abierto y basado tanto en un cambio en la concepción del concepto mismo de tiempo como en la necesaria inclusión del artista en todo el proceso de documentación. Las infinitas posibilidades artísticas de la obra performática y sus estatus de existencia en el momento en que es adquirida por la institución imposibilitan la realización de un único modelo de documentación aplicable a todos los casos. No obstante, les presentaré una propuesta de ficha catalográfica de registro que atienda al menos a las especificidades más habituales de este tipo de obras. Así que empezamos. Bien, a pesar de que fundadores del Life Art como Alan Caprow no solían registrar sus performances, la realidad histórica ha sido bien otra.
Desde los inicios, muchos artistas tuvieron en cuenta el registro de sus acciones. La prueba está en que existen registros de acciones desde los inicios de la performance, allá por los años 60, como hicieron, por ejemplo, los integrantes del movimiento Fluxus o artistas como Chris Burden, Marina Abramovic o Vito Acconci. Pero no hay que olvidar que este tipo de registro tiene más que ver con la obra en sí que con los requerimientos relativos a su conservación. Pues como todos ustedes saben, cualquier performance posee una serie de componentes, como por ejemplo la presencia del cuerpo del artista, su relación con un tipo de audiencia presente o no, un lugar y un tiempo concretos y sobre todo un componente de imprevisibilidad que le confieren un aspecto aurático, por utilizar terminología benjaminiana, que prácticamente hace imposible la emisión de un completo registro documental. He sabido también que entre el acto original, es decir, la acción artística en sí, y su registro, se producen una serie de pérdidas que pueden afectar no solo a la ontología de la propia obra, sino también a su adecuado registro. Es más, incluso si ese registro se produce allí mismo, en el escenario de la acción, se producen pérdidas igualmente, dado que hay aspectos intangibles o no registrables. Por tanto, la documentación y el registro de la acción efímera aportada por el artista, más que una herramienta de preservación, se ha de percibir y gestionar como una más de las partes integrantes de la obra de arte, pero no la única, como ya señalaron Heidenreich o Amalia Jones. Por tanto, la conservación y catalogación de la obra performática no debe basarse solamente en conservar el documento que registró la pieza en un momento específico de su vida, a menudo, por otro lado, considerado como la pieza original, sino en respetar todas las fases por las cuales la obra ha pasado e integrarlas no solamente en su proceso documental, sino en su propia identidad. Hannah Holling, en su Time and Conservation, ya propuso un cambio de concepción del tiempo, defendiendo un concepto de tiempo basado en las propuestas de Bergson y Gilles Deleuze, según el cual el presente es indisociable del pasado. Por tanto, el conservador registrador debe cambiar su postura, abordando la catalogación de la pieza artística como algo vivo, en constante cambio y evolución temporal. Aunque es bien cierto que la principal dificultad surge de la incertidumbre de los límites dentro de los cuales el conservador debe manejar estas alteraciones, pues estos límites son definidos por la intervención artística. Por eso es tan necesario envolver al artista desde las primeras fases de la documentación. Por otro lado, aunque sea imposible conservar la experiencia de un evento irrepetible en vivo y haya que contemplar la posibilidad de que estas obras cambien a lo largo del tiempo, el conservador registrador debe respetar las premisas artísticas definidas por el autor, intentando preservar la relevancia artística y cultural de la obra a través de la generación de documentación, pero sin que esta documentación afecte a la autenticidad de aquella. Todo esto obliga a una adaptación por parte del área de la conservación de bienes culturales, de manera que se cambie el paradigma del objeto estático por otro en el que el enfoque de la conservación se centre en la gestión de la posibilidad de alteraciones futuras. Así pues, la conservación de la obra performática no debe ser enfocada solamente a los materiales tangibles y técnicas utilizadas, sino más bien al contrario, al estudio del contexto de la obra, del trabajo del artista, de la comprensión de la intención artística, del impacto sociocultural de la pieza, de cómo debe ser exhibida y, sobre todo, de las transformaciones que ha sufrido o puede sufrir en cada reinstalación, reejecución o reinterpretación. Así pues, este es el gran desafío. Bien, ¿cómo resolvemos esto acá en España? En primer lugar, realizamos una serie de entrevistas antes del inicio del proceso documental, fundamentalmente al artista, en el caso de estar vivo. Se le realiza una batería de preguntas estándares como el concepto de la obra, la importancia de sus elementos materiales y de las técnicas empleadas si la hubiere.
la posibilidad de alteración de algún elemento original, los registros documentales que mejor se adaptan para la exhibición de la pieza y, muy importante, la posibilidad o no de su recreación o reinstalación. Sin embargo, a menudo el artista es incapaz de establecer un distanciamiento de su obra. Por lo tanto, este no debe ser el único partícipe en el proceso documental de la pieza. Se han de integrar otros agentes como curadores, historiadores del arte, galeristas o coleccionistas. Además de estos agentes, es importante contar también con la audiencia en un momento lo más cercano posible a la concreción de la obra. Será después el conservador catalogador quien debe buscar la participación de estos agentes, organizar, documentar y ponderar toda esta información. Después vendría la fase de tratamiento documental y esta la realizaríamos en varios pasos o varias fases. En primer lugar, si estamos ante registros documentales generados por el propio artista. Como ya demostró el proyecto Archive Performative realizado en los años 2010-2012 por Pascal Grau, Irene Müller y Margaret van Buren, se vuelve insuficiente recurrir a un solo tipo de registro documental, ya que ninguno será capaz de captar el evento en su totalidad. Así que intentamos recolectar la mayor variedad de registros documentales posibles, desde un documental completo, un registro de audio, de vídeo, fotografías, testimonios orales y escritos de los espectadores o la misma recogida de las denominadas reliquias, aquellos objetos utilizados durante las performances o resultantes de ellas, que en ningún caso deben de ser confundidas con las obras originales, por mucha circulación que hayan tenido en el mercado del arte, como sucedió, por ejemplo, con el globo de fiato d'artista de Piero Manzoni o sus latas de conserva de merda d'artista del año 61. Por otro lado, también intentamos una posible recreación del evento original si las circunstancias lo acompañan, como lo fue, por ejemplo, el abordaje artístico de Seven Easy Pieces de Marina Abramovic. Sin embargo, este último recurso, en el caso de performances indisociables de la figura del artista, puede ser una estrategia algo polémica que no da tiempo a abordar aquí. Luego vendría la recogida de otros materiales. Históricamente, la integración de performances artísticas en las colecciones museológicas se ha realizado bien mediante la compra de los testimonios materiales del evento performativo como de reliquias resultantes. Pero siempre que sea posible, es muy ventajoso que el conservador registrador acompañe la obra desde la conclusión misma del evento performativo, para anotar el proceso mismo de generación de registros documentales del evento, tomando buena nota tanto de los elementos físicos como de los componentes intangibles y siempre con la mente puesta en el hecho de que el material que genere no solo formará parte de la obra de arte en sí, sino que engrosará las colecciones museológicas en el momento de la adquisición de la performance. Sin embargo, a veces el problema surge cuando el artista decide reorganizar estos testimonios materiales en un nuevo discurso artístico o realizar nuevas performances a partir de los registros audiovisuales y de las reliquias recolectadas. Recientemente, la integración de performances en eventos en vivo en las colecciones museológicas se ha vuelto una situación cada vez más común. De hecho, ahora mismo el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona exhibe la muestra Acción, una historia provisional de los 90, que permanece abierta al público hasta febrero del año 21. En una tercera fase abordaríamos la elaboración de la ficha catalográfica o formulario de registro. Ante la imposibilidad de realizar un único modelo de documentación que se adecue a todas las situaciones que presenta una obra performática, aquí se presenta tan solo un posible modelo de los muchos que pueden hacerse. El modelo que seguimos es el que presentó Inés Silvestre en una investigación que se llevó a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia sobre la documentación de obras transitorias, que a su vez sigue las recomendaciones del simposio Modern Art Who Cares, publicadas por Berndes. Por otro lado, recoge las adaptaciones propuestas por Llamas Pacheco, así como el modelo de documentación de instalaciones
propuesto por Joanna Phillips en Reporting Iterations a Documentation Model of Time-Based Media Art. Aquí estaría la ficha. En primer lugar, rellenamos el campo de identificación de la obra con datos básicos de la institución, número de inventario y ficha técnica elemental, donde es muy importante anotar si hay posibilidad de recreación de la obra o no. En función de esta variable, la tipología de campos de la ficha a rellenar variará según sea. Si son performances que existen todavía como evento vivo, si son performances vivas en el pasado pero que ahora se han transformado en sus registros documentales, o si son performances que tras un proceso de reinterpretación artística se han transformado en instalaciones. En el primero de los casos descritos, es decir, si la performance se puede recrear mediante un evento vivo, lo primero que haremos será documentar las personas involucradas en el proceso de recreación. Quién la puede ejecutar, qué tipos de conocimiento tiene que tener, qué características físicas y, muy importante, que a veces se obvia, qué límites deben ser impuestos a la interpretación del performer. En segundo lugar, describimos los objetos y el equipamiento empleados en la ejecución de la obra, en el caso de que existan. En tercer lugar, describimos la participación o no del público en el evento performativo, es decir, si su papel es o ha de ser activo o pasivo. El cuarto campo de la ficha es sumamente importante. Se trata de la descripción pormenorizada de todos los pasos y elementos que constituyen la performance en sí, así como los registros audiovisuales que enseñen la ejecución de la misma. También es importante la descripción de las características que debe tener el espacio de exhibición, con especial atención a si la performance es site-specific o no lo es. Precisamente ligado a lo anterior iría el siguiente campo de la ficha, es decir, el de la identificación de posibles restricciones a la hora de la recreación de la pieza. Por último, como decíamos al principio, es vital anotar todas y cada una de las alteraciones que se hayan producido en recreaciones anteriores, tanto si son por ajustes específicos de la sala o espacio, como de preferencias de los stakeholders o la interacción con públicos o incluso en el caso de reinterpretaciones varias de los propios performers. Tanto en el caso B, es decir, a las performances vivas en el pasado pero que ahora se van transformando en sus registros documentales, como en el caso C, es decir, las performances que se han transformado en instalaciones bajo un proceso de reinterpretación artística, la ficha comparte algunos campos como, por ejemplo, la descripción del evento, la descripción del material y la técnica, si tiene elementos inmateriales como luz, sonido, voz, movimiento, etc., los elementos tecnológicos que requiera u otros elementos físicos, así como el proceso de ejecución, sin olvidar el historial de exhibiciones con especial cuidado en documentar los cambios que haya habido entre ellas. El siguiente paso de la ficha es la recogida de datos relativos al estatus de los componentes, con un apartado específico destinado a la lista de proveedores del equipamiento y servicios necesarios para la exhibición de la obra, así como el cálculo presupuestario y de costes de los mismos. No entraré en los detalles en las partes de la ficha destinadas a recoger datos sobre el estado de conservación de la pieza, la bibliografía o la forma de ingreso en la institución, por contener tipologías de datos y parámetros sobradamente conocidos por los registradores catalogadores y que a menudo son muy comunes a otras piezas patrimoniales, como por ejemplo pueden ser parámetros de conservación preventiva, sistemas de almacenaje, pautas para el transporte, aseguramiento o requisitos en caso de préstamo de la obra. Por último, me gustaría introducir rápidamente el reto de las performances que son pensadas en su totalidad para ser difundidas en el ciberespacio. Caso, por ejemplo, de la séptima intervención quirúrgica de Orlan, realizada en el año 93, titulada Omnipresencia, que incluye la transmisión en vivo a través de una imagen digital, enviada vía satélite,
o del trabajo del artista Amalia Ullmann, quien en el año 2014 produjo la obra Excellencies and Perfections, una serie de performances online exhibidas a través de las redes sociales. Ambas nos enfrentan al reto de la desmaterialización del registro físico. Aquí no existe imagen original, por tanto, tan solo es registrable el compromiso de adquisición de la institución por parte de la institución pública o privada con el artista, así como el inventario de una de las numerosísimas descargas posibles, anotando el hecho de ser una obra creada y concebida para ser difundida cibernéticamente y, eso sí, con la imprescindible e ineludible mención de línea de crédito de la institución que adquiere la pieza. Muchas gracias, un placer haberles acompañado en este encuentro profesional y estaré encantada de compartir dudas e ideas con ustedes si así lo requieren. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Antonio Suazo, yo soy arquitecto de profesión. Me desempeño como investigador principal en el Grupo de Investigación Evidencia Visual en Chile y me desempeño también como arquitecto asociado en el Centro Nacional de Conservación y Restauración también en Chile, y presento la ponencia Reconstruyendo Conical Intersect, estudio tridimensional a la intervención efímera a partir de la obra fotográfica de Mata Clark. El caso surge como un proyecto de colaboración entre el Grupo de Investigación y Evidencia Visual y el Canadian Centre for Architecture, que voy a nombrar como CCA, en torno a la preocupación por la fragilidad de la información necesaria para comprender la obra fotográfica de Mata Clark. Sentíamos en ese minuto que estaba amenazada por el deterioro de disociación. Surgen a partir de ahí los desafíos de conservación, básicamente vinculados por un lado a la preservación de la información sobre las condiciones de captura fotográfica iniciales u originales, y por otro lado a la identificación del necesario marco metodológico que permitiera acercarse a la comprensión conceptual y material de la obra. Hasta ahora, o convencionalmente, las aproximaciones al estudio de este tipo de registros se han concentrado en el análisis básicamente fotográfico, es decir, de los planos, del encuadre, de la composición, o bien de tipo simbólico, es decir, del significado, de la semiótica, de la estructura interna de la imagen, y otros estudios que son propios de la disciplina fotográfica y de los acercamientos visuales, los que en general podríamos situar dentro de los estudios que podríamos denominar dentro del espacio imagen, básicamente. Y hasta ahora, la aplicación de este enfoque básicamente ha permitido conocer el aporte que realiza Mata Clark, en específico la influencia del artista con ejercicios contemporáneos de site-specific, de land art y todo lo que conocemos sobre él, así como también dar a conocer el aporte de su trabajo en la historia de la fotografía a partir de instalando una nueva manera de entender cuál es la concepción del espacio al interior al interior del arte, y también de hacer evidente la cuestión acerca del rol de la interpretación fotográfica en la comprensión de una experiencia espacial. Sin embargo, este tipo de estudios presentaban cierto tipo de limitaciones. Al instalarse desde ya en el espacio imagen, sentíamos nosotros que estaban limitados para abordar una obra con la complejidad inherente a una obra de este tipo en su tridimensionalidad y también en su temporalidad. Por lo tanto, a partir de ahí nosotros planteamos la necesidad de contar con enfoques complementarios que permitieran profundizar esa relación, especialmente considerando al entorno construido como el verdadero protagonista espacial y volumétrico de la obra intervenida de Mata Clark, y por lo tanto con estudios ya no instalados en el espacio imagen, sino más bien en un hipotético, nosotros lo denominamos espacio-edificio, para lo cual entonces se volvía necesario reconstruirlo como un ambiente tridimensional. Por lo tanto, los objetivos del trabajo se sitúan entonces en la posibilidad de recurrir a herramientas que sean propias de la arquitectura y de la representación tridimensional para recuperar este espacio-edificio a partir de estos registros fotográficos y volverlo disponible para estudios espaciales
que profundicen la relación entre la intervención, que está actualmente completamente desaparecida, y la imagen fotográfica. Dentro del espectro de la obra de Martha Clark, como caso de estudio nosotros escogimos una obra en particular, Chronicle Intersect, que es este edificio que está en un barrio de París. Como todos los otros proyectos de Martha Clark, intervenido sobre un edificio que estaba a punto de demolerse y que terminó siendo el vecino o contiguo a las obras del Centro Pompidou. Y para el estudio contamos o se escogió trabajar con 3 registros fotográficos que están pertenecientes a la colección del CCA y que estaban ligados a la obra y estaban datados en 1975. Nos dimos cuenta de 2 aristas que no estaban consideradas inicialmente. Primero, que no son los únicos registros. Básicamente la estrategia de Martha Clark, sabiendo que sus edificios iban a desaparecer, su principal estrategia era usar la fotografía como una manera de mostrar la intervención, y por lo tanto luego es la obra fotográfica la que circula por distintas galerías y exhibiciones. Por tanto, el registro fotográfico capturado por él mismo, relacionado con esta obra, estaba, nos dimos cuenta, disperso en un sinnúmero de archivos e instituciones que custodian fotografía de este tipo, y por lo tanto estaba repartido. Eso era algo que no advertimos inicialmente. Y lo segundo también es que en el fondo había otros registros que también se tomaron en ese momento, que no pertenecían a la obra de Martha Clark, pero también estaban disponibles. Y en particular había un registro en video que tomó un videísta, al cual no obtuvimos acceso, por lo tanto no pudimos trabajar con él. Es decir, sabemos de su existencia, pero no obtuvimos los permisos, básicamente. Por lo tanto, decidimos no trabajar con él, pero sabemos que hay otras pistas y hay otros registros que eventualmente sí podrían considerarse en una futura ampliación del trabajo. Por lo tanto, la gestión por trabajar con ese tipo de archivos es algo que hemos seguido desarrollando en paralelo. Respecto a la metodología, básicamente son 3 pasos. Primero, utilizamos técnicas de análisis de la integridad de la imagen, y a partir de ello lo que se hizo fue extraer pistas espaciales utilizando una serie de técnicas que son propias de la fotogrametría. No tanto la fotogrametría actual, puramente digital, sino técnicas un poco más antiguas, pero que seguían siendo válidas. Y en particular acá se utilizaron 2. El camera solving a partir de una imagen, o single image camera solving, como se conoce, y luego esta otra técnica que se conoce como bundle adjustment, que permite unificar estos distintos registros individuales en una armazón espacial que da cuenta de las ubicaciones, perdón, de las posiciones y las orientaciones de cada una de estas tomas fotográficas en un sistema de coordenadas tridimensional. Y estas pistas se utilizaron, como dije recién, para reconstruir sets digitales, básicamente que correspondían a los entornos materiales del edificio donde las fotografías se capturaron, y utilizando puntos de control geográficos, este set o armazón de información se pudo llevar a un sistema de coordenadas absoluto con coordenadas geográficas. Y finalmente el tercer paso consistió en utilizar este tipo de información tridimensional para llevar a cabo análisis espaciales vinculados específicamente a la posición y el movimiento de la cámara a lo largo de la intervención, los que eventualmente permitieron también ubicarlas cronológicamente a lo largo de las 2 semanas que duró aproximadamente la intervención de Chronicle Intersect. Bueno, acá estamos viendo un registro, o más bien parte de los resultados, donde se ubican las fotografías en el espacio
algunas de estas fotografías no venían individuales, sino que eran parte de collages, que era parte de la estrategia de Mata Clark, era armar collages. Por lo tanto, hubo que separar estas imágenes y volverlas individuales, y acá lo que estamos viendo es cómo cada una de estas capturas individuales dan cuenta de la intervención material que Mata Clark fue desarrollando a lo largo de estas 2 semanas, tanto en el espacio como en el tiempo. Para ir cerrando, los resultados muestran que entonces un análisis con herramientas provenientes de las disciplinas externas a la fotografía, como pueden ser la arquitectura y la representación tridimensional, proporcionan un enfoque que es complementario para profundizar y ampliar el abanico de estudios que son disponibles para llevar a cabo estudios de este tipo con documentos fotográficos. Así también, allá de los resultados, las implicancias, digamos, más amplias, es que se abre con esto unas nuevas maneras de investigar la relación entre el registro fotográfico y el arte efímero, específicamente con interés espacial, por un lado, y particularmente en este tipo de casos donde no es posible contar con la participación del artista. Voy a dejarlo hasta acá. Esta es la última diapositiva. Simplemente quería agradecer a la organización del encuentro por la convocatoria y por la selección, y así también a nombre del equipo de trabajo en Evidencia Visual, somos 4 personas, agradecer al Centro Nacional de Conservación y Restauración en Chile, y también por la posibilidad de ocupar a los archivos. Quiero agradecer al Canadian Center for Architecture en Canadá, y por los derechos también al Estate of Gordon Mata Clark y a la Artist Rights Society, a quienes contactamos a través de David Swindler. Así que gracias a todos ellos por la colaboración, y bueno, y nosotros vamos a seguir gestionando los permisos y acumulando el material original, de tal forma de seguir perfeccionando y profundizando en realidad el estudio, y devolverlo finalmente a los archivos fotográficos para complementar la información que está disponible hoy día, para entender qué significan y cuál es el sentido que tienen. Muchas gracias. Hola de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Podéis escucharme? Bueno, magníficas intervenciones las 4. Bueno, me han encantado todas. Y paso a leer las preguntas que se han ido formulando a lo largo de las sesiones. La primera pregunta es para Sonia. ¿Cuenta con un glosario propio o de alguna institución que describa las tipologías y con el cual clasificar cada performance? Por ejemplo, ¿qué se entiende por performance procesual o por territorio expandido? Bueno, no tengo un glosario de ninguna institución, es un glosario que más bien fui construyendo con la práctica. No es nada establecido tampoco. Y territorio expandido se refiere a las prácticas o acciones que se desarrollan en espacios o territorios, generalmente en espacios públicos, y que se extienden puede ser por una provincia, por varias provincias de países, incluso hay artistas que trabajan con geolocalización, y bueno, no está circunscrita a un espacio específico. Eso sería una definición de territorio expandido. Y las obras procesuales que están enfocadas en los procesos de las acciones. Bien. Eso, no sé si hay alguna otra cosa. Es un vocabulario que está en work in progress. Sí. Seguimos con la siguiente pregunta, que es para todos los ponentes. ¿Cómo trabajan con la tensión de estandarizar en campos descriptivos las acciones performativas? ¿Estos campos se definen inicialmente o permiten que la ficha y su gestión muten? Aunque creo que ha habido varias, creo que se ha aclarado bastante. Es una pregunta para todos los ponentes.
Creo que en este caso quizás podáis contestar tanto Sonia, Silvia, Ruth. Es interesante. Yo no tengo ningún tipo de protocolo, o sea que no, yo no. Claro, Pero en igual cualquier caso el que yo propongo es que sea flexible, siempre. Muy bien. Es la primicia de todo registrador, la flexibilidad. Bueno, yo como mi trabajo se desarrolla en una institución pública, la ficha, aunque pretendemos que sea lo más flexible y adaptable posible al reto que nos proponen esta tipología de piezas, no deja de ser una ficha que a la larga tiene que ser compatible con el resto de las fichas catalográficas que componen la base de datos de las colecciones museológicas del museo. Hay una cierta flexibilidad, pero a decir verdad, siempre tiene que haber algunos campos comunes, porque si no luego será dificilísimo indexar, bueno, hacer todos los recuentos anuales y otros indicativos que generamos los departamentos de cara a auditorías varias o necesidades de todo tipo. Pero como ya intenté explicar un poco en mi charla, aunque somos una disciplina muy de reciente creación, digo yo, porque en el Museo Nacional de Arte de Cataluña no disponemos de un gran departamento de performance, porque las colecciones ahora están empezando a ingresar arte de acción. En concreto, empezamos en el año 2018 con Peccata Mundi de Antoni Miralda, que realizó una performance in expresso, es profeso para nuestro espacio, que la tenemos insertada y catalogada dentro de las colecciones. Con lo cual, en conclusión, a pesar de que la ficha la intentamos diversificar, tenemos que tener unos puntos en común con el resto de las fichas catalográficas que componen nuestros fondos. Muy bien, perfecto. Aquí tengo una pregunta para todos los ponentes, porque luego volveremos a Silvia, que me han hecho varias preguntas también. Pero una de ellas para todas, que es muy interesante, ¿son los protocolos descritos por los ponentes accesibles? Entiendo que si podemos consultar alguna base de datos o algún sitio donde haya alguna publicación, aparte de lo que habéis mencionado, por supuesto, como biografías y... Nosotros estamos en una fase muy experimental todavía, Cristina, y estamos viendo si estos primeros protocolos que están naciendo un poco en paralelo a estos primeros ingresos de este tipo de obras nos funcionan. Pero de momento no tenemos las fichas accesibles online todavía. Bueno, yo creo que la accesibilidad nos la ha dado Sonia con esas fichas tan claras y tan completas y estupendas. A mí me han parecido fabulosas porque describen cada uno de los aspectos relacionados con la performance. Me han parecido como una muy buena base para quizás adaptar. Volvemos un poco, otra para Ruth. Curiosamente, ¿qué método le resultó más efectivo a la hora de entrevistar a los artistas? ¿Y cómo lleva el registro de dichas entrevistas para que sirvan como fuente documental? A ver, el mejor método es el en persona, pero como eso no es viable siempre, nos adaptamos. Mi palabra es flexibilidad. Yo he hecho todo tipo de entrevistas, desde entrevistas online, entrevistas con texto, entrevistas a través de emails y desde luego el mejor resultado siempre es hablando y viéndose las caras, porque hay una parte de la entrevista que es el lenguaje corporal y esa parte no se registra cuando es escrito. Hay muchísimas respuestas que se expresan con los ojos. Sí. ¿Cómo lo registras eso? Con notas a pie de página. O grabando un vídeo. Bueno, aunque grabes el vídeo, porque el vídeo es interpretado de forma diferente según el que lo mira. Porque yo tengo, o sea, el que está entrevistando tiene una intención cuando hace esa pregunta. Entonces puede interpretar esa expresión de una forma diferente y además juega mucho el hecho de que se supone que el entrevistador ha hecho un trabajo previo y sabe perfectamente cómo es el artista. Y por lo tanto, cuando le haces una pregunta y te contesta, tienes una información que ese gesto de cara, ese silencio, te da mucha información. Por lo tanto, ¿cómo gestionas esa información? Pues es muy difícil cuando haces una transcripción
porque tienes que decidir si incluyes o no incluyes los silencios, las muletillas, etcétera, etcétera, que yo siempre hago, en mi caso, que no quiere decir que sea el método perfecto, sino es el que yo uso, yo lo incluyo todo en una copia que es la copia base y luego hago una que es legible. Bueno, porque, eso claro, sería una interpretación, por supuesto, es una traducción de lo que tú estás viviendo en ese momento. claro. Es el Además, punto de vista del conservador, que sí. es el que tiene que aportar a esta escena. Aquí tengo una pregunta para Antonio sobre el magnífico trabajo realizado de la obra Conical Intersect de Gordon Matta Clark, del que soy fan. Entonces, ¿sabes si existen registros escritos complementarios del artista? Tipo diario de artista donde se pueda complementar la intencionalidad del artista. Si los hay, ¿han formado parte de la investigación? Muy buena pregunta. Me quedé con algo que decir con respecto al comentario de Ruth, lo voy a decir al final. La verdad es que hay un sinnúmero de registros y documentos. En particular, al parecer, Gordon Matta Clark se expresaba poco con respecto a lo que estaba haciendo en ese momento. Todo era, digamos, por la información que hemos podido recabar hasta ahora, muy, muy hacia el futuro, no vivía tan como el pasado ya había pasado y todo era una proyección hacia adelante. Hay algunas notas, pero más que nada, o por lo menos lo que nos ha servido más a nosotros dentro del contexto de este trabajo, han sido los comentarios que hacían las personas cercanas a Gordon, es decir, los amigos, y respecto de eso sí hay material. De hecho hay 2 documentales, hay uno que se estrenó hace poco acá en Chile, y también hay registros de la época por parte de la viuda y por parte de la persona que está a cargo del legado de Gordon Matta Clark, que es quien administra todos los derechos de copyright. Por ahí hay información que puede utilizarse, pero él particularmente no tenía como el libro de sus anotaciones, hasta donde sabemos. Maravilloso. Quería agregar que hay un par de software con respecto a la pregunta que le hicieron a Ruth, que permiten hacer anotaciones en el video, independiente de las transcripciones que uno pueda hacer, digamos, por escrito. Hay un par de software libre que te permiten hacer anotaciones gráficas, como fijarse acá en el ojo, y es algo que queda asociado al espacio, pero también al tiempo. De hecho, los podría postear acá, o no sé por dónde en realidad. Los podría dejar acá, porque Por el chat. un par de veces el lo hemos chat. utilizado por el chat, Por ¿cierto? el chat. Sí. Hay uno que, bueno, ambos son software libre que te permiten seguir expandiéndolo en función de tus necesidades, y la verdad es que están muy buenos. No sé si podrán servir en ese caso tuyo en particular, Ruth, pero aparte de la transcripción, también puede ser útil llevar unas anotaciones visuales. Eso quería agregar. Muy bien. Gracias. Tengo otra pregunta para Silvia Tena, que me quedó de antes, pero quería un poco ir haciendo unos detrás de otros. Si bien la materialidad no es la obra, ¿existen casos en que se ingrese una performance que no cuente con material tangible? Por ejemplo, que se base únicamente en una entrevista al artista. Es interesante. Nosotros en el Museo Nacional no nos hemos encontrado todavía en ese caso. Sí hay performances que solamente son registros sonoros y que por lo tanto no hay materialidad alguna. En ese caso, aunque no hemos trabajado esa tipología de ficha en concreto, porque vamos adaptando las fichas a medida que nos vamos encontrando los diferentes retos de las diferentes obras performáticas que adquirimos. En este caso sería registrable el documento sonoro grabado, ejecutado por el artista como sustitutorio, como obra original pero insisto que no nos hemos encontrado todavía con esa tipología de ficha que tengamos que adaptar. Muy bien. No, a mí me ha interesado mucho el concepto de reliquia versus performance como pieza, ¿vale? Me interesa mucho como en fin, terminología. Una pregunta más para los 4. ¿Tienen algún trabajo entre sí? ¿O han trabajado alguna vez juntos? ¿Colaboran entre ellos con los archivos, documentos, etcétera? Esto es muy interesante también.
No, pero seguro que lo haremos. Yo creo que es el a momento. partir de mañana ya, a partir de mañana ya. Porque Es lo que yo he genial. presentado es un proyecto de investigación y justamente la idea de presentarlo aquí era para que hubiese colaboraciones, porque de hecho es algo que todavía no existe, existe solo en mi cabeza. Ya no. Bueno, existe porque lo he presentado en diferentes circunstancias, pero en realidad es un proyecto, por eso se llama proyecto. Quería decir algo, si puedo, en relación Claro. a la pregunta anterior, que está el caso de Tino Segal, que es lo que he dicho yo antes en mi vídeo, que se basa en la transmisión oral solo y que sus obras son adquiridas, o sea, se compran. Por lo tanto, es una obra en la que no existe ningún tipo de documentación, ningún tipo de nada, y de hecho, a partir de esa idea y de la idea de cómo las culturas indígenas se relacionan sin documento escrito, es donde parte la base de mi investigación, la idea de confianza, donde no hay nada, nada, que para los registradores debe ser como horroroso. Bueno, es un desafío también, ¿eh? A veces nos gusta explorar y si no hay nada, también somos rastreadores de datos. Bueno, en realidad es volver a la idea básica de creer en la raza humana. Efectivamente, que nos hace falta. Una última pregunta para Antonio, relacionada con el trabajo de Gordon Matta-Clark. ¿Han tenido en cuenta para algún otro caso la construcción del edificio junto a la Whitney en Nueva York, que ha interaccionado con la intervención de Matta-Clark? Perdón. Ahora sí. Antonio, La pregunta es, gracias. te la repito. ¿Han tenido en cuenta para algún otro caso la construcción del edificio junto a la Whitney en Nueva York, que ha interaccionado con la intervención de Matta-Clark? Sí, correcto. Y la verdad es que ahora estamos porque uno descubre un autor y es un océano de información. De hecho, para entender lo que él había tratado de hacer en Conical Intersect, también debimos por lo menos entender a muy grandes rasgos cómo se entiende, ¿no?, la obra dentro de una secuencia de intervenciones. Por lo tanto, tenemos ya mucha más información con respecto a otras obras, y sin duda que claro, lo que él hizo en New York es bien particular. Hay algunos encargos que recibió, y hay otras que son intervenciones voluntarias, por así decirlo, o autoencargadas. Y respecto a ese caso sí tenemos harta información, pero por ahora no hemos optado por lanzarnos con un nuevo caso. De hecho, estamos en este momento profundizando lo que ya habíamos hecho. Hay incluso un material que no pude presentar ahora porque se está publicando en otro medio. No teníamos los derechos de publicarlo acá. Pero espero, no sé si a alguien le interesa, podremos después, digamos, difundir los resultados de esa investigación. Porque por ahí está bien bueno entender cronológicamente digamos, la información que tú podrías necesitar para entender la fotografía a partir de estos datos espaciales y cronológicos. Si es que, bueno, eso no sé cómo lo vemos después, pero por ahí puedo dejar un correo o algo. Sí, es interesante que dejes un correo, claro, para que cualquiera que quiera profundizar en este aspecto pueda contactar contigo y pueda seguir estudiando el tema. Muy Oye, bien. y a Ruth le digo al tiro que quiero colaborar, así que aquí está, en el chat dejo mi primer aporte, FrameTrail, que es open source, y te dejo enseguida el otro mientras lo encuentro. Eso. Estupendo. Pues parece que no tenemos más preguntas, así que si queréis alguno introducir una última reflexión sobre la performance, ha sido desde luego una sesión fascinante, por lo menos para mí, introductoria en este mundo de la performance, que verdaderamente está ingresando en los museos, tal como hicieron otras técnicas y otras maneras de expresión del arte, y que tenemos que, por supuesto, empezar a pensar en cómo las vamos a catalogar, registrar, archivar, conservar, en definitiva. Entonces, bueno, quería daros las gracias a todos los participantes, a todos los que habéis querido asistir a esta reunión, a la organización, por supuesto,
que nos brinda esta gran oportunidad de año tras año de tener este privilegio de poder compartir estos conocimientos entre todos nosotros. Verdaderamente el esfuerzo fundamental, además, creo que el formato es perfecto, así en vídeo. Así, no es que, o sea, nos salvamos del directo, que también tiene su emoción, pero verdaderamente a mí me ha gustado mucho poder ver tranquilamente los vídeos, asistir a las demás conferencias, incluso en horarios diferentes, en usos horarios completamente diferentes. No quiero despedirme, tengo que anunciar, muy importante, que no se pierdan mañana, 7 de octubre, a las 10, horario de Buenos Aires, la tercera conferencia, que trata de un tema muy, muy interesante, que es la baja de colecciones de arte contemporáneo. Y en general, pues no dejen de asistir al encuentro y estamos encantados de haber participado aquí hoy. Solo me queda decir que la vida en sí es una performance y que espero que todos lleguéis a ella con todos los datos muy bien registrados. Así que encantada, un saludo a todos, buenas tardes y para mí, muy buenas noches. Gracias. No sé si quedan unos minutos.